¿A qué se debe esta asociación o esta relación genética entre los dos caracteres? ¿Qué pasa en los genes? En realidad se puede deberse a dos causas. Una se llama pleiotropía, que indica, es la primera que está acá ilustrada. Nos está indicando que es el mismo grupo de genes que está codificando para los dos caracteres simultáneamente, peso al nacer y peso al destete. Por lo tanto, si elijo los mayores pesos al destetes, yo voy a saber que estoy eligiendo indirectamente animales con mayor peso al nacer. Y eso puede ser bueno o no. O bien, se debe a ligamientos. Los ligamientos significa que los dos grupos de genes que codifican para dos caracteres que estoy interesada están muy cerca en el cromosoma, entonces tienden a heredarse conjuntamente cuando selecciono uno de ellos. ¿Qué puede pasar cuando la causa genética es por vecindad o por ligamiento? Bueno, en algún momento esto puede romperse, digamos, ¿sí? Entonces ya no existiría más la asociación entre los caracteres. Ahora con la genética molecular se ha avanzado bastante en esto, entonces se conoce un poco más cuál es la causa genética para la asociación entre dos características, pero en general no sabemos a ciencia cierta cuál es la causa genética. Por eso se recomienda después de un periodo de selección volver a recalcular las asociaciones porque puede ser que desaparezcan. Bueno, la clasificación de las correlaciones. Las correlaciones pueden clasificarse según el grado, o sea, según la intensidad de la asociación, puede ser alta, media o baja, según el signo, que puede ser positivo o negativo, y también según nuestro interés, si puede ser favorable o desfavorable. En el contexto de este curso, más allá de esta interpretación, las correlaciones que puedo analizar pueden ser fenotípicas, genéticas o ambientales. Cuando hablo de magnitud, estoy hablando del valor o intensidad de la correlación. La correlación puede presentarse valores que van de -1 a +1. Y en ese rango se pueden observar cualquier valor. Por ejemplo, acá tenemos una correlación de 1 o digamos así, cercano a 1, 0,99 o 98, y esta es una correlación de -1 y esta es también cercana, son altas, -0,98. Esta es una correlación media que puede ser un valor de 0,5 y esta es un gráfico donde no hay correlación entre los caracteres, ¿no? Bueno, yo empecé a hablar y se supone que en el eje X están los valores de un carácter y en el eje Y los valores de otro. Según su signo, puede ser positiva o negativa según la inclinación de la nube. Y según nuestro interés, esa correlación positiva o negativa del signo puede ser favorable o no. Por ejemplo, hay una relación aditiva o genética positiva entre el peso del vellón sucio y el diámetro de fibra. ¿Sí? Es decir, que es una correlación media, pero si trabajo aumentando el peso del vellón sucio, que generalmente en los establecimientos es lo que intuitivamente se hace, se esquila, se tira el vellón en la balanza y se van seleccionando aquellos individuos que tienen más peso de vellón. Pero resulta que uno de los componentes del peso del vellón es el diámetro. Y si no tenemos en cuenta el diámetro, según este valor, a mayor peso de vellón vamos a encontrar mayor diámetro. Y el diámetro luego es castigado en el mercado. Entonces podemos decir que está una correlación media positiva y desfavorable. Acá hay un ejemplo de la forma en que se presentan las correlaciones genéticas en una publicación.
tenemos las variables que me interesan, leche, grasa, proteína, colocadas en filas y en columnas. Fíjense que esto hace un cuadrito de 3×3 y dice que las correlaciones genéticas están sobre la diagonal. La diagonal, fíjense, acá tenemos, acá no hay nada, en la diagonal acá falta un valor, y esta es la diagonal. Sobre la diagonal tenemos las correlaciones genéticas y debajo la fenotípica. Por ejemplo, 0,69 es una correlación positiva y alta entre leche y grasa. Entonces, esto debe ser cantidad de grasa. Luego tenemos entre leche y grasa. Bien, ¿qué más? Leche y proteína tenemos una correlación de 0,92. Leche, grasa y proteína. Bueno, entonces de eso se trata, ¿no? Entonces, acá tenemos dos tipos de correlaciones. Fíjense que nos da información de genéticas y fenotípicas. Entonces ya empezamos a pensar que, bueno, la correlación genética es la que nos interesa, pero también podemos obtener información de la correlación fenotípica. ¿Por qué es importante tener información de la correlación fenotípica? Porque a partir de esta cantidad yo voy a ir despejando o conociendo estas dos. Por eso se las defino. Las correlaciones fenotípicas son las asociaciones entre los fenotipos de ambas características. Por ejemplo, el peso al nacimiento en bovino con el peso al año tiene una correlación fenotípica del 0,35. Fenotipo es importante, pero más importante genéticamente, porque es ahí donde yo voy a buscar realmente la asociación para buscar una respuesta genética, que es la que me interesa, que es la medida del grado de asociación entre los valores de cría de una característica y los valores de cría o reproductivos de la otra. Por ejemplo, la producción de leche con el porcentaje de grasa tiene una correlación de menos 0,3. Es decir, que los genes que incrementan la producción de leche incrementan el contenido de agua, llevando a disminuir el contenido de grasa. Entonces, si selecciono la producción de leche, indirectamente voy a estar disminuyendo la cantidad de grasa. Bien, esto es lo que acabo de explicar. La correlación es una medida poblacional, se encuentran los valores entre 0 y 1. Está bien hablar de la correlación entre el peso, por ejemplo, del vellón sucio y el peso del vellón sucio y el peso al destete, pero está mal decir que un carnero que tiene un valor de cría determinado para peso de vellón sucio está altamente correlacionado con el valor de cría de peso al destete. O sea, el carnero no tiene la correlación. Lo que tiene la correlación son los caracteres dentro de la población. La correlación, como un carácter de la población, obviamente depende del momento de la población y del ambiente. O sea, esto es un parámetro igual que los otros. Tenemos que tener precaución a la hora de trasladar los resultados de otros lugares. Bueno, la correlación ambiental es el grado de asociación entre los desvíos ambientales que tienen ambas características. Son correlaciones no genéticas, no aditivas. ¿Está? Entonces, bueno, ¿para qué me sirve? La verdad es que no me sirve mucho la interpretación de esto, simplemente me sirve porque a la hora de rescatar o conocer las correlaciones aditivas, yo necesito conocer esta fórmula. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra base, las correlaciones fenotípicas, y a partir de ahí yo deduzco las otras dos componentes. Quiero destacar que las correlaciones fenotípicas no es igual a la suma directamente de la correlación aditiva más la ambiental, sino que está ponderado por estos valores.
Esto es la raíz cuadrada de la heredabilidad de ambos caracteres, y esto es lo que muchas veces se llama no heredabilidad, que es 1 menos h. Esta es la forma, ya lo hemos anticipado, la forma que se muestra en algunos trabajos, las correlaciones, las heredabilidades, como puede ser estos dos parámetros, así se lo suele informar. Se coloca los caracteres en filas, los mismos caracteres se repiten en columnas, y se va colocando en la diagonal las heredabilidades, y sobre la diagonal las correlaciones genéticas. Obviamente este cuadrito tiene que tener una leyenda en donde explique qué es cada cosa. Estas son las correlaciones genéticas y los errores estándares, que acá no está, que siempre hace falta cuando uno busca valores de parámetros de las distintas características. Fíjense que acá es diferente la forma de presentarlo, simplemente eligiendo la celda y viendo hacia la columna y hacia la fila, podemos ver qué características están involucradas. Por ejemplo, acá tenemos una correlación genética muy baja entre la leche a 240 días y el intervalo hasta el primer servicio. Esto, la verdad, yo ni lo publicaría, porque fíjense el error estándar que tiene. ¿Qué significa? Que puedo encontrar valores que van desde menos 0,10 a menos 0,20. Es una barbaridad. O sea, de todas formas nos está hablando de una correlación genética baja y negativa. O sea, más allá de la inexactitud del valor, las correlaciones son bajas y negativas. Bueno, y así con el análisis, ¿sí?, del valor de la correlación seguido con su error estándar. Esta es otra forma, fíjense en la heredabilidad, la muestra acá, así. Son las heredabilidades dice las heredabilidades de caracteres de tipo y su correlación con producción de leche a la primera lactancia. Entonces, cada uno de estos están correlacionados con producción de leche. ¿Qué es esto? Bueno, esto es, primero, la heredabilidad de tipo. Y 0,31 es la correlación de tipo con producción de leche. Y esta es el error estándar. O sea que puede haber valores de correlación que van entre 0,10 y 0,20 y 0,40. Entre carácter lechero y producción de leche hay una correlación de 0,50 y un más menos de 0,08. Bien, o sea, esta es otra forma de presentar las heredabilidades. Siempre debemos encontrar la explicación de los valores. Bueno, esta es otra forma de encontrar las heredabilidades y correlación genética del peso al nacer, destete y cría. Fíjense, acá tenemos, estos son los caracteres directos que se llaman efectos directos maternos, y estos son los maternos. El peso al nacer, peso al destete y el peso a la recría. Estos generalmente son las heredabilidades, y como les decía, sobre los desvíos, las correlaciones genéticas. Acá no existe cálculo de la correlación genética entre estos dos caracteres. Bueno, acá tenemos dos características totalmente diferentes, y solamente que estas son las correlaciones genéticas entre el peso vivo y la carcasa. Acá están las características de lo que se puede, casi vivo. Acá peso a 12 meses, peso 15 meses, 18 meses y peso a la faena, y las correlaciones que tienen con las características de los cortes valiosos, ¿no? Área de ojo de bife, la P8, el porcentaje de cortes valiosos, el espesor de grasa dorsal. La correlación genética también se usa para poder encontrar una respuesta en un carácter que me es difícil seleccionar o muy caro medir para seleccionar. Entonces, la respuesta correlacionada a la selección es el cambio indirecto en una o más características debido a la selección de otra. Selecciono X
pero en realidad yo quiero producir un cambio genético en Y. Si seleccionamos que por X, ¿cuánto será la respuesta genética en Y? Ese cambio genético, respuesta genética, se llama también selección indirecta. Y la respuesta a la selección indirecta. La característica está correlacionada y es registrada y la directa no. O sea, estos son los motivos por los cuales hago selección indirecta. Puede ser que la característica correlacionada es más barata de registrar que la directa. La característica correlacionada es medida antes o sobre la vida o cuando el animal está en vida, y la que me interesa medir la puedo medir cuando el animal está muerto. O bien la característica correlacionada tiene mayor heredabilidad y tiene alta correlación genética con la que me interesa. Entonces, estas son básicamente las causas o cuando utilizo la selección indirecta, y obviamente se reafirma más aún el motivo por qué necesito conocer las correlaciones genéticas entre ambos caracteres. Bien, recordemos que la correlación fenotípica no es la suma directamente entre la correlación aditiva y la ambiental, y que la eficiencia de la selección indirecta y obviamente de la respuesta a la selección indirecta dependerá de las heredabilidades de ambos caracteres y de la intensidad de asociación de las características. Bueno, eso es todo. Queda en el aula un práctico para que lo vayan resolviendo, y lo vamos a discutir el jueves con las indicaciones para el parcial. Bueno, que tengan una excelente semana y una buena escucha de este video.